hermanos, el día de hoy me complace poderles compartir el Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Bien, hermanos, en el día de hoy Jesús nos quiere dar el mensaje que representa el Evangelio, ¿no? Es bastante corto, pero tiene un mensaje bastante profundo, porque abarca varios temas. Para poder entender mejor el Evangelio, primero necesitamos entender lo que sucedió antes de lo narrado, ¿no? Bueno, Jesús se encontraba yendo de pueblo en pueblo, anunciando las buenas nuevas, predicando, expulsando demonios. Sin embargo, él decidió básicamente enviar a sus apóstoles a hacer lo mismo, y para ello les dio el poder de poder expulsar espíritus inmundos, espíritus malignos, ¿no? Y así fue. Los envió de dos en dos a los diferentes pueblos para que así su mensaje llegara a más personas. Los apóstoles ahora estaban expulsando demonios, cosa que solamente habían visto hacer antes solo a Jesús, ¿no? Entonces, me imagino a los apóstoles, ¿no?, regresando de los diferentes pueblos en los que se encontraban, yendo emocionados a decirle o a mostrarles a Jesús, ¿no? Contarles todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado, todo lo que habían hecho por las demás personas, incluso cómo fue su experiencia expulsando demonios, ¿no? Debe ser algo bastante nuevo para ellos, tal vez sintieron nuevas cosas, ¿no? Es una nueva experiencia para ellos. Me imagino que fue algo gratificante y emocionante, me imagino, para los apóstoles. Bueno, y ahí es el momento, ¿no?, en el regreso de los apóstoles, donde empieza el Evangelio del día de hoy. Jesús, básicamente, viéndolos cansados, porque recordemos que Jesús los había mandado sin comida, les había dicho que no llevaran comida, que llevaran solamente una manta, que llevaran básicamente solo lo necesario. Y bueno, y así fue, ¿no? Y viéndolos cansados, Jesús decidió decirles que mejor vayamos, ¿no?, a un lugar despoblado para que ellos puedan descansar, para que los apóstoles puedan descansar. Y así fue, ¿no? Fueron a un lugar despoblado, se embarcaron, y mucha gente los vio partir, y más o menos se dieron cuenta hacia dónde iban, y ellos fueron más rápidos y llegaron al lugar donde tenía propuesto ir Jesús, ¿no?, junto con los apóstoles. E incluso fueron gente de diferentes pueblos, muy probablemente pueblos de pueblos los cuales ya los apóstoles habían ido a predicar. Entonces, ahí es, hermanos, cuando Jesús nos da la enseñanza, tanto a nosotros como también a los apóstoles en el Evangelio. Bueno, Jesús nos habla acerca de la enseñanza sobre lo que es realmente el descanso. Y sí, descansar no es específicamente dormir, eso es el descanso físico. Pero Jesús nos habla específicamente sobre el descanso espiritual, sobre lo que significa descansar espiritualmente en Él, básicamente. También nos habla, hermanos, sobre lo que realmente debemos hacer tras un trabajo arduo, tras una jornada de enseñanza, tras una jornada de labor en servicio a Jesús. Y es así, hermanos, como Jesús les enseña a los apóstoles lo siguiente. Los apóstoles muy probablemente estaban emocionados por haber enseñado, por haber expulsado demonios, por haber ejecutado las acciones que Jesús esperaba de ellos. Sin embargo, Jesús, muy probablemente él ya sabía que al desembarcar se iban a encontrar
con aquellas personas, con las multitudes que esperaban ver a Jesús y escucharlo. Y es justamente ahí cuando todos empiezan a escuchar a Jesús y no hay nadie más quien hable. Solo son ellos y Jesús hablando. Y es justamente lo que le quiere enseñar Jesús a los apóstoles. Tras una jornada de enseñanza y de ellos haber experimentado lo que es ser tal vez pastores de forma indirecta, ¿no? Ahora les corresponde a ellos ser humildes y aprender a escuchar, porque en eso está el descanso espiritual. Muchas veces, hermanos, sea la profesión que ejerzamos, sea la labor que ejecutemos, sea lo que hagamos o no, sea cual sea la función que cumplamos respecto a nuestro servicio a Jesús, hermanos, si no volvemos a la fuente de la sabiduría, a la fuente de amor, a la fuente de paz, a la fuente de palabra de vida eterna, que es Jesús, nos vamos a terminar agotando y muy probablemente tarde o temprano nos terminemos saturando. Y eso es lo que Jesús no quiere de nosotros y lo que no quería de sus apóstoles. Jesús básicamente tenía todo planeado, muy probablemente, para que sus apóstoles, así como ellos enseñaron, así como ellos hicieron, ahora ellos deben aprender a escuchar y a regresar a esa fuente de vida eterna que es Él. Así como también la gente que muy probablemente venía de otros pueblos y ya venían de escuchar a los apóstoles, necesitaban de escuchar de la fuente de amor, de la fuente de la palabra de vida eterna. Porque sí, eso tal vez muy probablemente también ocurre en nuestra vida diaria. Muchas veces encontramos a personas que nos hablan, ¿no?, de sus testimonios, de cómo Jesús cambió sus vidas, de cómo Jesús puede cambiar nuestras vidas, de cómo Jesús cambió la vida de sus familiares, de cómo Jesús manifestó su poder, ¿no?, en ellos. Sin embargo, hermanos, tras escuchar todo esto, aún no es suficiente para nuestra conversión, para nuestro descanso o para nuestro caminar en el lado de Jesús, sino que es necesario también, hermanos, ir a esa fuente, ir a ese lugar de donde parte todo, de donde parte todo testimonio sobre Jesús. Y es ahí donde encontraremos el verdadero camino, y ahí es donde encontraremos el verdadero descanso, la verdadera paz y por fin la conversión que tanto necesitamos y que tanto quiere Jesús en nosotros. Porque Jesús siempre va a tener su corazón abierto a nosotros, así como tuvo compasión y misericordia de las personas que encontró allí en el lugar despoblado, en el cual supuestamente los apóstoles iban a descansar. También nosotros podremos encontrar misericordia en Él. También nosotros podremos vivir junto a Él, siempre y cuando nosotros dispongamos también nuestro corazón hacia Él. Hermanos, es necesario que sepamos ir a esa fuente, porque eso es lo que quiere Jesús de nosotros. ¿Sí? Y bueno, eso es la enseñanza, ¿no?, del Evangelio del día de hoy. Espero que tengan un bonito día. Bendiciones.